Vamos a seguir en esta ocasión con el complemento de régimen y en primer lugar vamos a explicar la teoría sobre este complemento. El complemento de régimen siempre es un grupo preposicional. Ningún otro tipo de grupo puede ejercer esta función, con lo cual sabemos que es un grupo preposicional siempre. Para reconocerlo, podemos pronominalizarlo en la preposición que viene exigida por el verbo más un pronombre tónico. O a veces se puede sustituir por un adverbio, en el caso del complemento locativo argumental, complemento temporal argumental o complemento modal argumental, que son complementos que ahora la NGLE, la nueva gramática de la lengua española de la RAE, incluye dentro del complemento de régimen. Este complemento es muy frecuente con los verbos pronominales, con los verbos que llevan el se incorporado. Pero lo más importante a tener en cuenta es que son complementos argumentales. Es decir, complemento de régimen viene exigido por el significado del verbo. Si este complemento no aparece, en la oración falta algo para tener sentido completo. Muchas veces el complemento de régimen lo vamos a reconocer además porque no puede ser ningún otro tipo de complemento. Creo que lo veremos con mucha mayor facilidad y lo entenderemos mucho mejor cuando analicemos los ejemplos que vamos a ver a continuación. Veamos la primera oración. El coche se estrelló contra el pilar del puente. Como siempre, yo lo que hago es buscar el núcleo verbal, que en esta ocasión se trata de un verbo pronominal, se estrelló. Y ya sabemos que este tipo de verbos suelen con frecuencia llevar complemento de régimen. Separamos sujeto y predicado. El predicado es un predicado verbal. Analizamos a continuación el sujeto, es muy sencillo. Determinante y núcleo. Y ahora, en el predicado, ¿qué tengo? Aparte del verbo, lo que tengo es un grupo preposicional, puesto que empieza por la preposición contra. Para comprobar que estamos ante un complemento de régimen, vamos a tener que realizar las pruebas y las comprobaciones pertinentes. Bien. En primer lugar, nos vamos a la hoja y vemos que el complemento de régimen siempre es un grupo preposicional. Y aquí lo que tenemos es un grupo preposicional, puesto que empieza por la preposición contra. Es decir, tenemos claro que estamos ante un grupo preposicional. Ahora, ¿cómo sé que es un complemento de régimen? En primer lugar, viene exigido por el verbo. El verbo estrellarse exige que yo diga con qué o contra qué me estrellé. Sin esa información la oración queda incompleta. Si yo digo el coche se estrelló, normalmente la gente me va a preguntar con qué o contra qué se estrelló. Además, si observamos el resto de complementos, no puede ser ningún otro tipo de complemento. Recordemos que el complemento y el directo y el indirecto solo pueden empezar por la preposición a, que el atributo va con los verbos copulativos o semicopulativos, no es el caso, que el complemento agente siempre empieza por la preposición por, no es el caso, y lo único que podríamos confundirlo es un complemento circunstancial. Pero si yo miro la oración, contra el pilar del puente no es ninguno de los tipos de complementos circunstanciales que distingue la gramática. Con lo cual, por descarte, yo llego a la conclusión de que estoy ante un complemento de régimen. Como es un grupo preposicional, dos partes, enlace y grupo nominal término. Dentro del grupo nominal tengo el determinante, tengo el núcleo y tengo un grupo preposicional complemento del nombre, que como grupo preposicional tiene dos partes, el enlace y el grupo nominal término. Y dentro un determinante y el núcleo. Y así quedaría analizada la primera oración. En la segunda oración tenemos un caso muy similar. Volvemos a tener un verbo pronominal y ya sabemos que los verbos pronominales suelen llevar complemento de régimen. Por lo tanto, aquí tenemos el núcleo verbal. Separo
sujeto y predicado, analizo el sujeto, que al llevar una sola palabra es evidente que ésta va a ejercer la función de núcleo, y ahora observo que en el predicado tengo un único grupo, un grupo preposicional que empieza por la preposición sobre, que es el enlace. Todo lo demás es un grupo nominal término porque el núcleo es tarta, que a su vez lleva otro grupo preposicional dentro, que hará la función de complemento del nombre. Entonces, como hemos dicho, vamos a ir poniendo las cosas. Yo sé que este es un grupo preposicional que tiene dos partes, enlace y grupo nominal término. La es el determinante, tarta es el núcleo y de chocolate es un grupo preposicional complemento del nombre, que también tiene dentro dos partes, el enlace y el grupo nominal término. Y como dentro solo hay una palabra, es el núcleo. Ahora, ¿cómo sé que este grupo preposicional es complemento de régimen? Primero, porque viene exigido por el significado del verbo. El verbo balanzarse es abalanzarse sobre algo, sobre alguien. Y yo tengo que explicar eso. Si yo dijera la oración Luis se abalanzó, la gente me preguntaría ¿sobre qué o sobre quién se abalanzó? El sentido de la oración estaría incompleto. Además vemos que exige que ese complemento empiece por la preposición sobre. Ya hemos visto antes que complemento directo e indirecto solo pueden empezar por A, el atributo va con verbo copulativo o semicopulativo no es el caso, el agente empieza por, al final yo solo podría confundir este complemento con un circunstancial, pero en realidad ningún tipo de circunstancial encaja aquí. Esto no es un complemento circunstancial de lugar, por ejemplo. Entonces es un complemento de régimen. Si hacemos las pruebas, vemos que pronominalizan en un pronombre, la preposición exigida por el verbo más un pronombre tónico. Por ejemplo, en el primer ejemplo se estrelló contra eso, en el segundo ejemplo Luis se abalanzó sobre eso, o sobre esa, o sobre ella. Como vemos, preposición exigida por el verbo más pronombre tónico. De todas formas, el grupo preposicional, aunque suele ir con verbos pronominales, no tiene obligación de ir con verbos pronominales. De hecho, aquí tenemos una oración en la que así ocurre. Aquí yo tengo el verbo discutir. Es el núcleo verbal, discutieron, separo sujeto y predicado. El sujeto es mis padres y el predicado verbal es todo lo demás. El sujeto es muy fácil de analizar. Tiene un determinante y un núcleo, y aquí está el predicado verbal. Ahora, dentro del predicado, además del verbo, solo hay un grupo preposicional. Este ejemplo me sirve también para explicar que la función de enlace la puede desarrollar no solo una preposición, sino también una locución preposicional, como es el caso. Nosotros sabemos por morfología que las locuciones preposicionales funcionan sintácticamente como una preposición y por lo tanto acerca de eso una locución preposicional, toda ella funciona como enlace, grupo nominal término mi educación y muy fácil por dentro determinante y núcleo. Ahora, ¿cómo sé que este grupo preposicional es complemento de régimen? En primer lugar, viene exigido por el significado del verbo. Discutir es discutir sobre algo o acerca de algo. Si no, la oración queda incompleta. Si yo dijera mis padres discutieron, la gente probablemente me preguntaría sobre qué discutieron o acerca de qué discutieron. Y si lo compruebo además, no puede ser ningún otro tipo de complemento. Ya hemos dicho que el directo y el indirecto tienen que empezar por A, el agente por. Si fuera un atributo estaríamos en una oración de predicado nominal y no es el caso. Solo se puede confundir con un complemento circunstancial y ninguno de los tipos de los circunstanciales se encajan aquí. Esto no es, por ejemplo, un complemento circunstancial de materia o de modo, no lo es.
Por lo tanto, es un complemento de régimen. Y se puede pronominalizar en la preposición exigida por el verbo, en este caso una locución preposicional y un pronombre tónico. Mis padres discutieron acerca de eso. Por lo tanto, es un complemento de régimen. Ahora, el complemento de régimen se puede, que es obligatorio y es argumental, y por lo tanto en ese sentido se parece a un complemento directo, es compatible con el complemento directo. Sí, es compatible con el complemento directo. Y lo vemos en esta oración. Yo busco el verbo sustituir y yo ya intuyo que sustituir me va a pedir como argumentos alguien que sustituya, que realice la acción. Ese es el sujeto, el mecánico. El desarrollo argumental de sustituir, aparte de la persona que sustituye, me va a exigir algo que sustituir, que es el faro roto, y además me pide algo que sea lo que sustituye al faro roto, que en este caso es por otro. Por lo tanto, el desarrollo argumental del verbo sustituir me exige 3 argumentos. El primero, la persona que realiza la acción, que es el sujeto, que además por dentro pues es muy fácil de analizar. Él es determinante y mecánico núcleo. Todo lo demás es predicado. En este caso, un predicado verbal. Tengo el núcleo verbal ya encontrado, es sustituyó. Ahora, ¿qué sustituyó? El faro roto, lo sustituyó. El faro roto fue sustituido. Como vemos, es un complemento directo. Se puede cambiar por lo, y si lo paso a pasiva pasa a ser el sujeto paciente. Con lo cual, está claro que es un complemento directo. Dentro de él, el núcleo es faro, va precedido por un determinante que es él, y a su vez lleva un adjetivo. Y yo sé que cuando en un grupo nominal hay un adjetivo, este grupo adjetival hace la función de complemento del nombre. Por eso le pondré aquí grupo adjetival complemento del nombre. Y ahora, por otro nuevo. Yo tengo claro que por otro nuevo es un grupo preposicional porque empieza por la preposición por. Como es un grupo preposicional, yo lo que tengo aquí son 2 partes. Por un lado el enlace y por otro el término, que tiene un núcleo, y este núcleo viene acompañado por un adjetivo, como hemos visto antes. En el caso de que dentro de un grupo nominal haya un adjetivo, ese adjetivo, ese grupo adjetival cumple la función de complemento del nombre, como pasa en este caso. Bien, ahora, este grupo preposicional que tengo aquí, ¿qué función cumple? Cumple la función de complemento de régimen. ¿Y cómo lo sé? Primero, ya hemos explicado que el verbo sustituir exige 3 argumentos. La persona que realiza la acción, el sujeto, lo que se sustituye, que es el complemento directo, y aquello por lo que se sustituye, que es el complemento de régimen, porque es un complemento obligatorio. Si yo dijera solo el mecánico sustituyó el faro roto, la oración queda incompleta. La gente me preguntaría, ¿y por qué sustituyó ese faro roto? ¿Qué es lo que colocó en su lugar? El verbo sustituir además exige que se use esa preposición, por. Y, como vemos, se puede pronominalizar en por eso. El mecánico sustituyó el faro roto por eso. Con lo cual tengo aquí un complemento de régimen. Y como vemos es perfectamente compatible con el complemento directo. Además, el complemento de régimen puede aparecer, a diferencia del complemento directo o indirecto, que no pueden repetirse, solo pueden aparecer duplicados. Pero no puede haber 2 complementos directos o 2 complementos indirectos diferentes. En el caso del complemento de régimen, eso sí es posible. Sí puede ser que me encuentre perfectamente con una oración en la que yo tenga 2 complementos de régimen diferentes. Eso es lo que pasa en este ejemplo.
coincido con Luis en sus opiniones políticas. En primer lugar, busco el verbo, que es coincidir. Y yo ya veo que coincidir me va a exigir 3 argumentos. Primero, el sujeto, la persona que coincide, que soy yo en este caso. Todo lo demás será, por tanto, predicado. En este caso, pues un predicado verbal. Ahora, el desarrollo argumental del verbo coincidir me va a exigir no solo la persona que coincide, sino me va a pedir también la persona con la que coincide, que en este caso es con Luis. Y además me va a exigir también que yo especifique en qué coincidimos, en sus opiniones políticas. Con lo cual, yo empiezo a ver que este verbo, además del primer argumento, que es el sujeto, me va a pedir otro, que es la persona con la que coincido, y un tercero, que es en qué coincido con ella. Con lo cual, lo que me está exigiendo es 2 complementos de régimen. Pero vayamos por pasos. Yo tengo claro que Luis es un grupo preposicional. En eso no puede haber duda. Y como tal, tendrá 2 partes. El enlace y el grupo nominal término, que como dentro solo lleva una palabra, será núcleo. Tampoco debo tener duda de que en sus opiniones políticas es un grupo preposicional. Pues empieza con la preposición en, que hace de enlace. Todo lo demás es un grupo nominal término, con su determinante, su núcleo, y ya sabemos que cuando hay un grupo adjetival dentro de un grupo nominal, la función que ejerce es complemento del nombre. Ahora, ¿cómo sé que estos 2 complementos son complementos de régimen? Que lo son. Pues en primer lugar, yo lo que tendría que ver es que son exigidos por el verbo. Ya hemos explicado que sí, que el verbo coincidir exige que yo especifique con qué persona coincido y en qué coincido con esa persona. Por lo tanto, son complementos argumentales obligatorios, como tiene que ser el complemento de régimen. A continuación, yo sigo con las pruebas. Son grupos preposicionales, pueden serlo. Pronominalizan por la preposición exigida por el verbo más un pronombre tónico. Coincido con él en eso. Como vemos, pueden pronominalizar perfectamente en preposición más pronombre tónico. Y además no puede ser ninguno de los otros tipos de complementos. Ya hemos visto que el directo y el indirecto solo pueden empezar por a, el agente solo puede empezar por, el atributo solo se da con los verbos copulativos o semicopulativos, y por tanto aquí lo único que lo puedo confundir es con un complemento circunstancial. Con Luis, si vemos los complementos circunstanciales que suelen construirse con la preposición con, no es un instrumento. Está claro que Luis no es el instrumento con el que hago la acción de coincidir, ni tampoco es compañía. Yo no estoy coincidiendo en la compañía de Luis, sino que Luis no me está acompañando aquí, sino que es otra cosa diferente lo que expresa la oración, que yo coincido con Luis. Luis puede no estar ni siquiera presente, con lo cual no puede ser un complemento circunstancial de compañía. Ni es un complemento circunstancial de materia. Luis no es la materia con la que yo coincido. Es evidente que no pueden ser complementos circunstanciales. Por lo tanto, tiene que ser de complemento circunstancial de régimen. Lo mismo pasa en sus opiniones políticas. No puede ser un complemento circunstancial de lugar, que es el más típico que se construye con en. Está claro que las opiniones políticas no son un lugar. No, por descarte está claro, es evidente que son 2 complementos de régimen, que vienen exigidos por el verbo, que además obliga a que se construyan con esas preposiciones. Es alguien coincide con alguien en algo. Por lo tanto, complementos de régimen. Hemos visto, por tanto, que el complemento de régimen es perfectamente compatible con el complemento directo y, además, puede haber 2 complementos de régimen diferentes en una misma oración. Nos quedan por ver algunos aspectos interesantes del complemento de régimen, como por ejemplo el hecho de que en la nueva gramática de la lengua española se incluyen dentro de este complemento los llamados complemento locativo argumental, complemento temporal argumental o complemento modal argumental, también llamados complemento de régimen locativo, complemento de régimen temporal o complemento de régimen modal. Vamos a ver algunos ejemplos de esos complementos. Imaginemos la oración: la chaqueta no cabe en el armario.
En este caso el verbo es caber, el sujeto es evidente que es la chaqueta, con un determinante y un núcleo. No sabemos que es un modificador oracional o un modalizador, para ser más concreto. Y todos tenemos claro que en el armario es un grupo preposicional donde en es el enlace y el armario el grupo nominal término, con el que es determinante y armario el núcleo. Pongamos todo eso que acabamos de decir. Aquí tenemos el sujeto, aquí tenemos el predicado verbal, aquí un determinante, núcleo, modificador, núcleo verbal, grupo preposicional, enlace, grupo nominal término, determinante y núcleo. Hagamos lo mismo con la segunda oración. Vi esa película en el cine. Aquí yo tengo un sujeto omitido, que es yo. Todo lo demás, por tanto, será el predicado verbal. El núcleo verbal es vi. ¿Qué vi? Esa película. La vi. Esa película fue vista por mí, con lo cual es evidente que aquí tengo un complemento directo, puesto que pronominaliza en la y además si pasa a pasiva se convierte en el sujeto paciente de la oración pasiva. Por lo tanto pondremos aquí grupo nominal complemento directo y aquí tengo también un grupo preposicional que empieza por la preposición en y que por tanto tendrá dos partes. El enlace en y el cine, que será un grupo nominal término. Pongamos todo eso. Hemos dicho que es un grupo preposicional, enlace, un grupo nominal término, determinante y núcleo. Y ahora nos queda por ver qué función cumplen esos dos grupos preposicionales. El caso del primero es un complemento de régimen. Y en el segundo, en cambio, tenemos un complemento circunstancial de lugar. La cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué ejercen una función diferente si ambos indican lugar? Eso es lo que tenemos que explicar. Entonces, veamos el primer ejemplo. El verbo caber exige que yo diga dónde cabe o no cabe algo. El sujeto cabrá o no cabrá en un lugar determinado. Y yo necesito explicitarlo para que la oración tenga sentido completo. Si yo digo la chaqueta no cabe, la información está incompleta. La gente que me escuche me preguntará, ¿dónde no cabe? En cambio, en el segundo ejemplo eso no ocurre. En el cine es una información complementaria. Si yo digo la oración vi esa película, donde la haya visto es irrelevante. La oración vi esa película ya tiene sentido completo. Esa es la diferencia por la que en el armario es complemento de régimen y en el cine es un complemento circunstancial de lugar. Este tipo de complementos de régimen, como el que vemos en la chaqueta no cabe en el armario, se le llama complemento locativo argumental o complemento de régimen locativo, porque es un complemento de régimen pero que indica lugar. Se considera que es un complemento de régimen especial porque está como a medio camino entre el complemento circunstancial de lugar y el complemento de régimen. Pero la nueva gramática establece bien claro que al ser argumental, es decir, al tener carácter obligatorio, es un complemento de régimen. Y por tanto, nosotros le pondremos complemento de régimen. Lo mismo pasa en la oración Pedro se dirigía a su casa. Yo tengo aquí un verbo pronominal, se dirigía, y ya sé que esos verbos suelen llevar un complemento de régimen. En el predicado lo único que hay, aparte del verbo, es un grupo preposicional. Y ya sabemos que el complemento de régimen siempre es un grupo preposicional. Este grupo preposicional indica lugar a dónde, pero yo no lo puedo confundir con un complemento circunstancial de lugar. ¿Por qué? Porque es obligatorio. El verbo dirigirse
me obliga a que yo especifique hacia qué lugar me dirijo. Si yo me limito a decir Pedro se dirigía, la gente que me escuche me preguntará ¿y a dónde se dirigía? Porque esa información es necesaria y por lo tanto, como es necesaria, tengo un complemento obligatorio, un complemento argumental, y los complementos circunstanciales no son obligatorios, son adjuntos. Por lo tanto, cuidado con los complementos que indican lugar. No siempre van a ser complementos circunstanciales de lugar. Si vienen exigidos por el verbo, van a ser complementos de régimen. Complementos de locativos argumentales o complementos de régimen locativo si queremos especificar más. Nosotros nos vamos a limitar a ponerle complementos de régimen. Lo mismo que pasa con los complementos que indican lugar, pasa con los complementos que indican modo o tiempo, a los que la nueva gramática llama complemento modal argumental o complemento de modo argumental o complemento de régimen modal y complemento de tiempo argumental, complemento temporal argumental o complemento de régimen temporal. ¿Cómo se analizarían estos ejemplos de estos complementos? Veamos la oración Luis se portó muy bien ayer. Se portó es un verbo pronominal. Ya sabemos que estos verbos pronominales suelen llevar complemento de régimen. En el predicado en esta ocasión hay dos grupos. Por un lado está muy bien y por otro está ayer. Bien, vamos a ir poniendo poquito a poco todo lo que hemos ido diciendo. En primer lugar, se portó es el núcleo verbal, Luis es el grupo nominal sujeto, como dentro solo hay una palabra, ejercerá la función de núcleo y todo lo demás es el grupo verbal predicado verbal. Ahora, el verbo portarse exige un complemento que indica el modo en que se portó. Si yo dijera Luis se portó ayer, la gente me diría, se portó ayer, pero ¿cómo? Este muy bien es un grupo adverbial porque el núcleo es bien, pero es un complemento de régimen o complemento modal argumental. Ya hemos dicho antes que en principio el complemento de régimen siempre va a ser un grupo preposicional. He aquí una excepción. Vemos que en el caso de el complemento modal argumental puede ser un adverbio. Lo mismo puede ocurrir en el caso de un complemento locativo argumental, como puede ser reside allí, donde un grupo adverbial allí hace de complemento de régimen o de complemento locativo argumental, porque el verbo residir exige que yo diga el lugar donde se reside. Y lo mismo puede ocurrir con lo que vamos a ver a continuación, que es el complemento temporal argumental o complemento de régimen temporal. En esta oración lo único que me queda por analizar es el grupo adverbial ayer, que es un complemento circunstancial de tiempo. Esto sería el análisis de un complemento modal argumental o de un complemento de régimen modal. Es decir, yo aquí sé que esto es un complemento de régimen porque el verbo portarse me exige que yo diga cómo me porté. Ese carácter obligatorio argumental de este complemento es lo que lo convierte en complemento de régimen, aunque sea un grupo adverbial y nosotros por la teoría digamos que casi siempre el grupo preposicional es el que hace de complemento de régimen. Veamos un ejemplo de complemento temporal argumental, complemento de tiempo argumental o complemento de régimen temporal. Aquí yo tengo una oración, tardó 3 horas, el sujeto está omitido, es él, todo lo demás será por tanto predicado verbal y el núcleo verbal es tardó. 3 horas es un grupo nominal, puesto que lleva ahí un núcleo que es horas, que es un sustantivo. Por lo tanto, grupo verbal, predicado verbal, tardó, núcleo verbal. 3, determinante, horas, núcleo, y esto es un grupo nominal. Ahora, ¿este grupo nominal qué función cumple? ¿Es un complemento temporal argumental o complemento de régimen temporal? ¿Por qué? Porque verbos como tardar, durar, exigen que yo diga qué tiempo, qué cantidad de tiempo tardó o duró la acción.
De manera que si yo dijera él tardó, la gente me preguntaría ¿cuánto tardó? Esa información es obligatoria. Por lo tanto, ese complemento que indica la cantidad de tiempo que tardó es argumental, es obligatorio. Y por eso es un complemento de régimen. Por lo tanto, vemos que el complemento de régimen casi siempre va a ser un grupo preposicional, pero nos podemos encontrar que en el caso de los complementos locativos, temporales o modales argumentales pueden ser otro tipo de grupos, los que ejerzan esa función. Y hasta aquí la explicación del complemento de régimen. Veamos ahora la teoría del complemento agente. En primer lugar, tener claro que el complemento agente únicamente puede aparecer en oraciones con el verbo en voz pasiva. Jamás puede aparecer en una oración con el verbo en voz activa. Además, el complemento agente tiene una forma muy determinada. Solo puede ser un grupo preposicional que empiece por la preposición por y que nos indica en la oración pasiva, donde sabemos que el sujeto no realiza la acción porque es un sujeto paciente y por lo tanto recibe la acción. Es el complemento agente que empieza por el que nos va a indicar la persona, animal o cosa, el agente que realiza la acción. Responde por tanto a la pregunta ¿por quién? Y para reconocerlo es muy fácil. Si se pasa la oración a voz activa, el complemento agente pasará a ser el sujeto agente. Veamos algunos análisis como ejemplo para ver qué fácil es encontrar el complemento agente. El único problema que podemos tener es su confusión con otros grupos preposicionales que empiecen por y que puedan ejercer otras funciones, como complemento circunstancial de causa o de lugar. Vamos a verlo en algunos ejemplos. Veamos una oración como el bosque ha sido talado por los leñadores. En primer lugar, yo observo que el verbo va en voz pasiva y yo en mi análisis lo voy a marcar. Voy a poner núcleo verbal, voz pasiva. Eso quiere decir que en esta oración el sujeto del bosque es un sujeto paciente, circunstancia que también señalaré en mi análisis. No pondré simplemente grupo nominal sujeto, sino grupo nominal sujeto paciente. Eso me indica, repito, que el sujeto, el bosque, no realiza la acción. El bosque no tala. El bosque es talado, recibe la acción. Eso es lo que hace la voz pasiva. Y ahora yo tengo que en este predicado verbal, porque aunque la pasiva se forma, como vemos aquí, con el verbo ser, ha sido, más el participio del verbo principal, el verbo talar, el que manda no es el verbo ser, es el verbo talar. Por lo tanto, es un predicado verbal. Vemos que en el predicado, decíamos, aparte del verbo, tenemos un grupo preposicional que empieza por la preposición por. Pero yo no puedo dar por hecho que es el complemento agente. Para eso tengo que indicar que cumple los criterios semánticos, formales y sintácticos de el complemento agente. En primer lugar, el complemento agente tiene que responder a la pregunta ¿por quién? ¿Por quién ha sido talado el bosque? Por los leñadores, correcto. Tiene que ser, en cuanto a la forma, un grupo preposicional que empiece por. Lo es. Es un grupo preposicional que empieza por. Semánticamente tiene que indicar la persona, animal o cosa, el agente que realiza la acción. Y lo vemos que los leñadores son los que talan el bosque. Y además, la prueba de reconocimiento es pasar la voz activa y ver si se transforma en sujeto. Y comprobamos que sí, que si pasamos esta oración activa sería los leñadores han talado el bosque. Con lo cual ya no puede quedar duda. Este grupo preposicional es un complemento agente. Lo mismo pasaría en la segunda oración. Yo tengo aquí un sujeto paciente, que es el terreno, porque el verbo, el núcleo verbal es será vallado, va en voz pasiva. Circunstancia que yo, repito, trataré de señalar en mi análisis. Voz pasiva. Como el sujeto ya hemos dicho que es el terreno, quiere decir que todo lo demás va a ser predicado verbal, porque ya hemos dicho que aunque la pasiva se construye con el verbo auxiliar ser, el que manda es el otro, el principal, en este caso vallar, es un predicado verbal. Y aquí tenemos también, igual que hemos visto antes, un
grupo preposicional que empieza por y que en este caso también es un complemento agente. Vamos a ver que cumple todos los criterios. Responde a la pregunta, en primer lugar, responde a la pregunta ¿por quién? ¿Por quién será vallado el terreno? Por su propietario. En segundo lugar, es un grupo preposicional que empieza por. En tercer lugar, es el agente. El propietario es el que realiza la acción de vallar. Y luego hacemos la prueba del reconocimiento, como siempre. Pasar a voz activa y ver si se convierte en sujeto lo que nosotros creemos que es complemento agente. Y efectivamente, su propietario vallará el terreno. Vemos que se convierte en sujeto. No hay duda, es complemento agente. Lo mismo pasa en la siguiente oración. Yo tengo un verbo en voz pasiva. Fue escrito. Esa circunstancia, que es voz pasiva, repito, trato de señalarla siempre en mi análisis. Eso me va a indicar que el sujeto, en este caso el libro, no realiza la acción de escribir. Es evidente que el libro no puede escribir. El libro es escrito, recibe la acción. Eso es lo que quiere decir que yo aquí ponga sujeto paciente. Recordemos que el sujeto paciente, lo de ser paciente es una circunstancia que interesa marcar siempre en el análisis. Todo lo demás será, por tanto, predicado. Y predicado verbal, porque ya sabemos que aunque la pasiva se construye con el verbo auxiliar ser, el que manda es el otro verbo, el principal, que en este caso es escribir, predicado verbal. Y luego yo en el predicado vuelvo a tener un grupo preposicional que empieza por la preposición por y que tiene además de ese enlace un grupo nominal término con su determinante, su núcleo y un adjetivo. Y yo sé que cuando dentro de un grupo nominal yo tengo un adjetivo, ese grupo adjetival va a cumplir la función de complemento del nombre. Por lo tanto, yo ya puedo ir poniendo todo eso. Sé que esto va a ser un grupo preposicional con dos partes, el enlace y el grupo nominal término, por aquí un determinante, por aquí un núcleo y por aquí un grupo adjetival complemento del nombre. Ahora, ¿cómo sé que este grupo preposicional es complemento agente? Que lo es. Comprobamos los criterios. Responde a la pregunta ¿por quién? ¿Por quién fue escrito el libro? Por un famoso novelista. Sí. ¿Es un grupo preposicional que empieza siempre por? Sí. Empieza siempre por. Lo vemos aquí. A continuación, ¿es la persona, el agente que realiza la acción? Sí. El famoso novelista es el que escribe el libro. Y luego, por último y lo más importante, la prueba de reconocimiento. Pasar la voz activa a ver si se transforma el complemento agente en sujeto. Un famoso novelista escribió el libro. Correcto. Un famoso novelista pasa a sujeto, ya no cabe duda. Es complemento agente. Ahora, insistimos en que no todo lo que empiece por, aunque la oración vaya con un verbo en voz pasiva, va a ser siempre complemento agente. Comprobémoslo con este ejemplo. El alumno fue expulsado por el profesor por su mal comportamiento. Yo tengo un verbo que va de nuevo en voz pasiva. El verbo fue expulsado. Núcleo verbal, voz pasiva. Eso me indica que el sujeto, que es el alumno, no realiza la acción. El alumno no expulsa a nadie. Es él el expulsado. El alumno recibe la acción, no la realiza. Eso es lo que quiere decir que es un sujeto paciente. Circunstancia que yo señalo en mi análisis. Sujeto paciente. Todo lo demás, por tanto, va a ser predicado, y un predicado verbal, porque incidimos en que aunque la pasiva se forma con el verbo auxiliar ser, el que manda es el verbo expulsar, el otro el principal. Y ahora que yo tengo aquí dos grupos preposicionales. Por un lado, por el profesor, que tendrá, como está claro, su enlace y su grupo nominal término. Y por otro lado, por su mal comportamiento, que también empieza por la preposición por, y además de ese enlace tendrá también su grupo nominal término, que en este caso, además del determinante su y el núcleo comportamiento, pues tiene aquí un adjetivo, mal. Y nosotros ya sabemos que cuando dentro de un grupo nominal nos encontramos un grupo adjetival, va a desempeñar la función de complemento del nombre. Por lo tanto, yo puedo ir poniendo lo que ya sé. Sé que este es un grupo
preposicional que tiene dos partes, el enlace y el grupo nominal término, y que además también sé que dentro va a tener un determinante y un núcleo. También sé que este es otro grupo preposicional que también tendrá su enlace y su grupo nominal término. Dentro tendrá su determinante y su núcleo, pero además tiene un grupo adjetival, complemento del nombre, como hemos visto antes. Ahora, ¿qué función desempeñan este grupo preposicional y este grupo preposicional? Veamos si uno de los dos cumple el criterio para ser complemento agente. En primer lugar, por el profesor. Responde a la pregunta ¿por quién? Sí. ¿Por quién fue expulsado el alumno? Por el profesor. Observemos que por su mal comportamiento no responde a la pregunta ¿por quién?, sino a la pregunta ¿por qué? Ya vemos que por su mal comportamiento no cumple el primer criterio del complemento agente. Veamos el segundo criterio. Los dos son grupos preposicionales que empiezan por, con lo cual este lo cumplen ambos. Ya hemos visto que el primero solo lo cumple por el profesor. Veamos el tercero y el cuarto. El tercer criterio es que indique el agente que realiza la acción. ¿El profesor realiza la acción de expulsar? Sí, él es quien expulsa al alumno. ¿El comportamiento realiza la acción de expulsar? Es evidente que no. El comportamiento no es una persona humana que pueda realizar voluntariamente la acción de expulsar a alguien. No cumple este criterio. Prueba de reconocimiento. Si paso la oración activa, el profesor expulsó al alumno. Vemos que el profesor se convierte en sujeto. Cumple el requisito. Pero yo no puedo convertir el mal comportamiento en sujeto de la oración. Yo no puedo decir el mal comportamiento expulsó al alumno. Es evidente que el complemento agente, por tanto, es el primero. El segundo no. ¿Qué complemento será este? Un complemento circunstancial de causa. Indica la causa por la que el alumno fue expulsado por el profesor. Vemos, por tanto, que no todos los complementos que empiezan por dentro de una oración con el verbo en voz pasiva van a ser complementos agentes. Veamos, por ejemplo, esta oración. Yo tengo aquí un verbo en voz pasiva, había sido visto, y por lo tanto el sujeto va a ser un sujeto paciente. Y todo lo demás será, en esta ocasión, un predicado verbal, porque ya sabemos que en la construcción en voz pasiva se usa el auxiliar ser, pero lo importante es el otro verbo, el principal, que en este caso es el verbo ver. Por lo tanto, es un predicado verbal. Ahora, yo tengo aquí un complemento circunstancial que empieza por. Veamos a ver si este grupo preposicional cumple los criterios para que yo lo considere un complemento agente. Pero empecemos por analizarlo por dentro, que eso es más sencillo. Sabemos que tiene un enlace, todo lo demás será término, cercanías es el núcleo, las es un determinante y viene acompañado por un grupo preposicional. Yo sé que cuando un grupo preposicional aparece dentro de un grupo nominal, cumple la función de complemento del nombre. Por lo tanto, yo le pondré aquí grupo preposicional complemento del nombre. Tendrá dos partes, un enlace y un grupo nominal término. Pongamos todo eso, por tanto, que hemos ido diciendo. Por sería enlace, este sería el grupo nominal término, un determinante, un núcleo, un grupo preposicional complemento del nombre, con su enlace, su grupo nominal término y dentro su determinante y su núcleo. Ahora, ¿este grupo preposicional cumple los requisitos para ser considerado complemento agente? Veamos. Responde a la pregunta ¿por quién? ¿Por quién había sido visto el sospechoso? Está claro que no. Por la cercanía de la estación responde a por dónde ha sido visto. Primer criterio que no cumple. Segundo criterio. ¿Es un grupo preposicional que empieza por? Sí, este sí lo cumple. Tercer criterio. ¿Es el agente que realiza la acción de ver?
está claro que en las cercanías de la estación no ven nada, no tienen ojos, no pueden ver. La acción de ver la tiene que realizar una persona, o un animal, un ser vivo. No puedes, en las cercanías de la estación, realizar esa acción. Por lo tanto, criterio que incumple. Prueba de reconocimiento. Pasar a voz activa. Si yo paso la oración a voz activa, diría que alguien, en la oración se nos dice, ha visto al sospechoso. Desde luego lo que no puedo decir es las cercanías de la estación han visto al sospechoso. Sabemos que las cercanías, ya hemos dicho, no pueden realizar la acción de ver. Por lo tanto, no es un complemento agente, es un complemento circunstancial del lugar, que indica por dónde lo vieron. El complemento agente no es obligatorio. Puede aparecer. Yo podría haber completado esta oración diciendo: el sospechoso había sido visto por la cercanía de la estación por la policía. Y en ese caso, yo, al añadir lo de la policía, estaría añadiendo el complemento agente, porque la policía es el agente que vio al sospechoso, realiza la acción de ver, responde a la pregunta ¿por quién? Y además, si lo paso a voz activa, la policía vio al sospechoso. Con lo cual, veo que efectivamente por la policía sí sería complemento agente, pero por las cercanías de la estación, no. Por lo tanto, este ejemplo nos sirve para dejar claro que el complemento agente, en primer lugar, no tiene por qué aparecer siempre en una oración en voz pasiva. Puede aparecer o no aparecer. Recordemos que un complemento sea argumental no quiere decir que sea obligatorio. El sujeto es un argumento, es argumental, pero puede estar omitido. Lo mismo puede pasar con el complemento agente, puede estar omitido. Ahora, estar está, es decir, hay alguien que realiza la acción de ver, solo que no se nos dice. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el complemento agente puede estar omitido y que si en una oración en voz pasiva aparece un grupo preposicional que empiece por, no podemos dar por hecho que sea un complemento agente. Hay que comprobarlo. Siempre hay que comprobar. Y hasta aquí el vídeo sobre el complemento de régimen y el complemento agente.